Muchísimas gracias al cuerpo técnico. Muchas gracias a todos por estar presentes nuevamente en un segundo día del 10º Congreso Internacional de Matemática Aplicada y Computacional. Y mucho más todavía, un muy buenos días tanto para Nacho Barradas, Ignacio, como para Yeiser Villavicencio por su presencia en esta nuestra casa virtual. La del CIMAC, el 10º CIMAC que los recibe con los brazos muy abiertos. Bien, en esta oportunidad me toca entonces presentar el minicurso 1, que es el de Epidemiología Matemática, y voy a hacer una pequeña referencia, en realidad, semblanza de Nacho y de Yeiser, que bueno, pues eran muchas hojas, ¿no? Así que he tenido que ponerla en bien pequeñito para poder compartir con ustedes. Pero bueno, los conocemos porque ellos son nuestros amigos del Sembiomat y si bien no todos los que están presentes en la sala necesariamente han estado dentro de esta actividad, que es lo que me complace mucho también porque veo que vienen de diferentes regiones del país y también de diferentes países, les agradecemos muchísimo el estar acompañados. Dando inicio entonces a este minicurso, quiero dar una semblanza de los expositores de que se presenta el día de hoy. Y para ello tenemos al doctor Ignacio Barradas. Ignacio es licenciado y magíster en matemática de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Ciencias Naturales, Biología y Matemática de la Universidad de Heidelberg, Alemania. Actualmente trabaja en el Centro de Investigación en Matemáticas, CIMA. El doctor Barradas realiza investigaciones en modelización matemática, en biología, epidemiología y dinámica de poblaciones. También está interesado en muchas otras cosas más, como la agronomía, ciencias ambientales y ciencias del agua. Y mucho más todavía es aquella persona que transmite la matemática de una manera tan agradable, con juegos, con magia. La magia de la matemática la transmite a todo público que siempre le pide a él algo de esto. Y en el Sembiomat se lo vamos a pedir justamente. Ahí está con sus cartitas y las va a mostrar probablemente hoy día. Gracias, Nacho, gracias por eso. Y es formador de muchas generaciones de matemáticos reconocidos en México y fuera de México, sobre todo como uno de los cofundadores de lo que es la Sociedad Latinoamericana de Biomatemática, de la cual hemos tenido nosotros aquí en el Perú el privilegio de llevarlo a cabo en el año 2017 en la ciudad del Cusco, donde sobrepasamos de manera presencial, sin imaginarnos la cantidad de personas que vinieron de todo el país y de muchos países de Latinoamérica y Europa también, y Estados Unidos. Entonces nos sentimos muy placenteros de tener ahora presente a Ignacio acá. Pero como dije, es formador de grandes generaciones y muy buenos matemáticos en México. Y justamente uno de ellos también está presente el día de hoy junto a él, y es Yeiser. Yeiser Villavicencio es doctor del Centro de Investigaciones en Matemáticas, el CIMAT, justamente donde trabaja Ignacio. Ha estado bajo el asesoramiento, como ya lo indiqué, del doctor Ignacio Barradas. Actualmente trabaja en la Universidad Autónoma de México, Unidad Lerma, donde es profesor básicamente del curso de biomatemática. El doctor Villavicencio realiza una labor muy importante porque hoy en día está abocado justamente a formar generaciones multidisciplinarias con jóvenes que no necesariamente tengan que estar dentro de las ciencias matemáticas, pero que le agarran justamente eso, el gusto a la matemática para el uso que le corresponde en las diferentes ciencias que se pueden presentar y dentro de la universidad donde actualmente está. Sobre todo en dinámica poblacional y modelos epidemiológicos. Hemos visto de un par de sus alumnos que están justamente bajo el asesoramiento de él. Entonces forma estudiantes en las más diversas áreas. Los dos son un complemento súper, la verdad que tenemos el agrado de recibirlos y con ello les damos la bienvenida a estas 4 sesiones para que nos estemos atentos a aprender todos. Bienvenidos, Nacho y Yeiser, a esta su casa virtual, 10º CIMAC. Iniciamos el minicurso cuando ustedes deseen. Ya pueden compartir si es que tienen algo que mostrar.
Mil gracias, Roxana. Vamos a compartir en un segundito más. Queríamos primero, por supuesto, agradecerte a ti y a todo el equipo que hace posible este evento. Sabemos que hay un fabuloso grupo de personas ayudándote siempre, pero el motor pues eres tú. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de interactuar con jóvenes talentosos interesados en la biomatemática. Digamos, nos pusimos de acuerdo, Heiser y yo, vamos a presentar un material y quisiera muy brevemente dar la idea de qué objetivo buscamos. Un mini curso, debe ser mini en tiempo, pero no mini en contenido. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es enfatizar ciertos conceptos claros, ciertos conceptos clave. ¿En qué sentido? No esperamos que alguien aprenda a modelar en epidemiología en 6 horas, pero sí queremos que le queden claro varios conceptos que ya hemos oído en el aire. Esto de qué es el R0, para qué sirve, para qué no sirve. Tendremos que tener otros conceptos superiores o mejores. ¿Qué significa una política de control? ¿Qué significa modelar? Y sobre todo algo que nos es muy importante es que no nos quedemos con la idea de que modelar es únicamente algo que ocurre con ecuaciones diferenciales. Voy a hacer un paseo por la historia de 30 segundos. Anterior al siglo XVII no se modeló nada dinámico, nada que cambiara. En el siglo XVII se inventa, no el cálculo como nos cuentan en la escuela, se inventan las ecuaciones diferenciales. Y como Newton era Newton, pues para inventar las ecuaciones diferenciales le hizo falta el cálculo, entonces de una vez lo inventó, pero lo que Newton inventó fueron las ecuaciones diferenciales. Y a pesar de que era tan malo explicando Newton, había una familia maravillosa que era la familia Bernoulli, que alrededor de 1700 entendió. Pero tampoco eran cualquier personaje, se doctoraron varios de los Bernoulli con otro personaje, varios de los Bernoulli se doctoraron con la familia, pero el primero de los Bernoulli se doctoró con un tal Leibniz. Y bueno, habiéndose doctorado con un tal Leibniz, fueron capaces de producir trabajo explicando el trabajo de Newton, que era ininteligible. Y menciono a los Bernoulli porque los Bernoulli fueron los primeros. Si buscan quién fue el primero que se doctoró en biomatemáticas, van a ver que el primer apellido de alguien doctorado en biomatemáticas es Bernoulli. Bernoulli hizo la primera tesis doctoral en biomatemáticas, uno de los Bernoulli, Daniel. Y bueno, pero ¿cuál es el punto de esto? Que llegamos hasta el principio del siglo XX y todo se modelaba con ecuaciones diferenciales, en el sentido de esta máxima que usamos en matemáticas aplicadas, de que cuando aprendemos a utilizar un martillo, a todo le vemos cara de clavo. Entonces, bueno, pues utilizamos nuestro clavo, que es cualquier problema, y nosotros le echamos nuestro martillo, que son las ecuaciones diferenciales. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer en este curso, aunque Heiser va a empezar en un momento con las ecuaciones diferenciales, vamos a subrayar que existen otras herramientas. Existen ecuaciones en diferencias, existen autómatas celulares, existen modelos basados en agentes, existen modelos de campo medio, existen un montón de cosas. No vamos a poder ver todo en 6 horas, pero sí les vamos a dar ejemplos, pensamos que claves para entender los conceptos que nos interesan, y vamos a dejarles la inquietud de que nos podemos manejar con otro tipo de técnicas. Vamos a tratar de subrayar qué se obtiene con algunas técnicas, qué no se obtiene con esas técnicas. No todas son ni buenas ni malas, cada una tiene sus fortalezas, y uno tiene que tener una caja de herramientas más o menos amplia. Entonces vamos a empezar con ecuaciones diferenciales, por supuesto, pero luego les vamos a dar otros ejemplos y vamos a mencionar herramientas que pueden ser útiles cuando uno quiere entender, y no solo entender, sino posteriormente incidir sobre el sistema. En epidemiología, después de esta pandemia de 1 año y medio, tenemos muy claro que no basta con describir un fenómeno. El siglo XVII, cuando la matemática dinámica empezó, era describir, pero muy rápidamente se dieron cuenta que la gente no se podía poner contenta con solamente escribir. Hay una predicción que se hizo famosa hasta el día de hoy. Halley, después de estudiar los trabajos de Newton, dijo que había un cometa que iba a regresar. Hoy en día lo conocemos como el cometa Halley. Entonces,
la predicción es lo importante. Entonces, tanto Heiser como yo vamos a estar platicando de modelos que describen, pero nos interesa predecir. Predecir una vez que incidimos sobre el sistema. Como en parámetros, en el R0, en cosas de estas. Y eso es lo que vamos a tratar de dejar claro. ¿Cuáles son las cantidades relevantes que nos van a interesar según la técnica con la que modelemos? ¿Cuáles son las incidencias que queremos alcanzar en nuestros modelos? Y qué vamos a poder predecir. Finalmente, un modelo es como un objeto de laboratorio con el que puedo hacer experimentos, simulaciones numéricas, análisis matemático, lo que quieran, y si, como decimos en México, regamos el tepache, si nos equivocamos, cometemos algún error, no pagamos consecuencias, como luego les pasa en el mundo real, que toman alguna decisión algunos políticos, no en los países que nosotros conocemos, pero sí en algunos otros, y las consecuencias son terribles y luego dicen, ay, de veras me equivoqué. Entonces los modelos sirven como área experimental para poder entender mejor qué es lo que está pasando, incidir y que nuestra predicción sea realmente deseable y ocurra lo que queremos que ocurra. Entonces, como hay muchos matemáticos, voy a mencionar cuál es el contexto de esto. Cuando a alguien le dicen qué haces, dice sistemas dinámicos. Y cuando le pregunta a un matemático qué es un sistema dinámico, la gran mayoría dice, ay, pues, por ejemplo, y te dan 10 ejemplos. ¿Qué es un sistema dinámico? Y te dan otros 3 ejemplos. ¿Pero qué es un sistema dinámico? Y te dan otros 3 ejemplos. Entonces, déjenme sacar a algunos estudiantes jóvenes y talentosos de la duda. Un sistema dinámico es la acción de un grupo sobre una variedad. Un grupo de estos objetos que estudiamos en el álgebra, un grupo es los reales, por supuesto, los enteros también son grupo, y que es una variedad, cualquier cosa que localmente se parece a algún RN. ¿Sí? De repente vamos a tener sistemas dinámicos de dimensión infinita, pero quedémonos en dimensión finita. Entonces, la acción de un grupo sobre una variedad quiere decir algo que evoluciona en la variedad de acuerdo a algún grupo. La mayor parte del tiempo de nuestro grupo va a ser el tiempo continuo, el tiempo discreto. Entonces, ese tiempo va a actuar sobre la variedad y nos va a decir cómo evolucionan las cosas en la variedad. Y la regla que nos dice cómo evoluciona puede ser, en el caso de ecuaciones diferenciales, una ecuación, es una ley de evolución, es una ley de evolución, pero vamos a tener leyes de evolución en ecuaciones en diferencias, vamos a tener leyes de evolución en autómatas celulares, vamos a tener leyes de evolución en modelos basados en agentes, etcétera. Y lo que queremos entonces es que entendamos que nos corresponde, según el problema, elegir el grupo, si queremos tiempo continuo, tiempo discreto, y luego la variedad, qué tipo de variables vamos a elegir. Esto va a ser una cosa muy, muy importante, cómo elegir las variables que describen nuestro fenómeno. No es nada fácil, Heiser nos va a dar varios ejemplos, yo les intentaré dar algunos más, cómo elegir la variable, y luego viene la regla de evolución, cómo evolucionan las cosas. Evolucionan de acuerdo a una ecuación diferencial, evolucionan de acuerdo a una ecuación de diferencias, evolucionan de acuerdo a alguna ley estocástica, de acuerdo a qué evolucionan. Eso nos va a dar la acción del grupo sobre la variedad, y lo que nos interesa es entender epidemias, preferentemente entenderlas también que podemos controlar y predecir a dónde vamos a llegar. Entonces, le prometí a Heiser no tardarme mucho para no quitarle el tiempo de su exposición, así es que entonces aquí nos detenemos. Heiser nos comparte ahora sí su presentación y de ahí nos vamos. Pregunten, reclamen, cualquier cosa que digamos si no estén de acuerdo, protesten, ahí está el chat, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que se entusiasmen con esto de la epidemiología matemática, que es maravillosa. Mil gracias. Heiser, te paso el micrófono. Ok, gracias Nacho. Gracias Roxana, gracias al comité organizador. La verdad y además muy bonita introducción hacia nuestras personas. Para nosotros es un gusto siempre conversar con ustedes, ¿no? ¿Sí ven mi presentación? Sí, todo bien. Vemos. ¿La puedes poner en grande, por favor? Muy bien, perfecto. Bueno, pues yo voy a empezar platicándoles rápidamente sobre los precursores de la epidemiología matemática. Ya Nacho nos dio un ejemplo muy importante.
Después vamos a hablar del modelo clásico y el número reproductivo básico, algunos modelos comportamentales, nos vamos a ayudar de algunas simulaciones numéricas para entender la dinámica que ellos describen. Luego vamos a ver modelos discretos, particularmente un modelo matricial, el modelo SIR y el cálculo de R0, y modelo para la evolución de COVID-19 ahorita que está, digamos, en auge, ¿no? La modelación de la COVID. Entonces, pues ya Nacho nos hizo un recorrido histórico de que Daniel Bernoulli en 1760 fue uno de los primeros o si no es que el primero, en escribir una ecuación diferencial para describir, quería evaluar la inoculación con virus atenuado de viruela en una población. Entonces, fíjense, él en 1760 escribe un modelo matemático que puede considerarse el primer modelo en epidemiología matemática. Después, hasta 1906, Hammer, él quiere estudiar el comportamiento del sarampión. Entonces, él propone un modelo discreto y se atribuye, o se puede decir que él fue el primero que usó un término del tipo ley de acción de masas para modelar la evolución de los infecciosos. Luego, en 1911, Ross planteó un modelo para entender la evolución de la malaria. En este caso es el primer modelo en el cual se introducen vectores, ¿no?, que propagan la enfermedad. Y es hasta 1926 que Kermack y McKendrick proponen unos trabajos en el cual ellos hablan del modelo SIR, que es el modelo clásico, ¿verdad? En epidemiología matemática, primero hay que entender muy bien el modelo SIR y entonces él nos va a servir como estructura básica para generar nuevos modelos, ¿sí? Bueno, entonces yo les voy a hablar del modelo de Kermack y McKendrick. Vean, este modelo es muy sencillito, pero es muy valioso. Por ejemplo, pensemos nosotros que queremos conocer cómo evoluciona una enfermedad infecciosa en una población que es susceptible de contraer una enfermedad, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos de entrada que pensar en clasificar a los individuos en nuestra población. Nosotros en este caso podríamos decir, pues, por ejemplo, ahorita con cómo se propaga o en dónde se propaga el SARS-CoV-2. Uno dice, bueno, hay individuos susceptibles, hay individuos infectados, hay individuos infectados que tienen síntomas e individuos infectados que no tienen síntomas, hay individuos que son diagnosticados, hay individuos que son recuperados, ¿qué más? Hay virus en el ambiente. Entonces, fíjense, ahí estamos hablando de que clasificamos nuestra población humana en varias clases: susceptibles, infecciosos con síntomas, infecciosos sin síntomas, diagnosticados, recuperados, y además hay una variable que tiene que ver con la cantidad de virus en el ambiente. Entonces, siempre uno tiene que pensar en cómo voy a clasificar mi población. En el caso del modelo SIR, solamente se clasifican susceptibles, infecciosos y recuperados. Esas son las tres clases. Así se parte la población. Kermack y McKendrick querían entender cómo se propagó la enfermedad, la peste en Bombay. Entonces ellos dicen, bueno, yo voy a clasificar mi población solamente en estas tres clases de individuos. Y ahora dice, miren, Nacho decía, tenemos que poner atención en el tipo de parámetros y los mecanismos detrás de la propagación de una enfermedad infecciosa.
A nosotros nos gustaría poder comprender cómo evolucionan los infecciosos, el número de infecciosos, y pues queremos encontrar una función que nos describa la evolución en el número de infecciosos a través del tiempo. Y entonces, pues uno dice, pues si tuviera la función, pues ya acabaría, ¿no? El punto es que no conocemos, no tenemos esa función, pero sí podemos medir la velocidad a la que aparecen nuevas infecciones. Y entonces, si nosotros conocemos cómo evoluciona, digamos, cuál es la velocidad a la que aparecen nuevos infecciosos, entonces nosotros podemos construir una ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender cómo se genera una nueva infección. Entonces, todo mundo sabe, es conocido, que para que haya una nueva infección se necesita encontrar un individuo susceptible con un individuo infeccioso y con cierta probabilidad ese encuentro va a resultar en una nueva infección, ¿verdad? Entonces, fíjense, ahí estamos hablando de una tasa de contacto exitoso, ¿sí? Cuando se encuentra un individuo susceptible con un individuo infeccioso, ¿con qué probabilidad ese susceptible va a dejar de ser susceptible y se va a convertir en infeccioso? Entonces, si estamos pensando en el número total de encuentros posibles entre individuos susceptibles e individuos infecciosos en una población, pues resulta que el número posible de contactos entre esos individuos se describe por el término S por I. S por I me da todos los contactos posibles. Los que resultan en nuevas infecciones, pues es una proporción de ellos y eso lo mide beta. Entonces, fíjense, en el modelo de Kermack y McKendrick dice que la población susceptible va a decrecer en esta cantidad, ¿sí? En esta cantidad, la población susceptible va a decrecer. Ese es el número de nuevos infecciosos que instantáneamente pasan a la clase I. Entonces, fíjense, los individuos que estaban en la clase susceptible dejan una proporción de ellos, los nuevos infecciosos, pasan a la clase I. Y ahora, ya que estamos ahí, uno dice, ¿cómo aumenta o disminuye el número de individuos infecciosos? Y uno puede ahí, pues, pensar en la enfermedad y, pues, describir algunos fenómenos, ¿no? Particularmente Kermack y McKendrick dijeron, solamente van a dejar la clase infecciosa los que se recuperen, ¿verdad? Y entonces uno dice instantáneamente una cantidad gamma por I, dejan la clase infecciosa y pasan a la clase de individuos recuperados. ¿Ok? Resulta que esos parámetros en particular, digamos, describen algunas características epidemiológicas. Estos son unos parámetros epidemiológicos. Entonces, 1 entre gamma es el tiempo promedio que un individuo infeccioso permanece en la clase infecciosa, ¿sí? Por ejemplo, ahorita con lo de la COVID, nos dicen que en promedio un individuo infeccioso es, digamos, un individuo infectado es infeccioso 15 días en promedio. Entonces, 1 entre gamma les debe dar, en el caso de la COVID, por ejemplo, 15 días, ¿sí? En el modelo de Kermack y McKendrick, fíjense, los muertos también dejan la clase infecciosa. Pues Kermack y McKendrick también los contaron
en R. Entonces, aquí uno tiene que preguntarse, a ver, ya tengo el modelo matemático. El modelo matemático al final es una herramienta, ¿verdad?, que nos va a ayudar a contestarnos algunas preguntas. Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿podríamos nosotros comprender y contestar cuándo, dado un número inicial de infecciosos, ese número va a crecer? Es decir, ¿vamos a tener un brote epidémico? ¿Podemos saber si es más importante que haya individuos infecciosos, muchos infecciosos, o tiene que ver más que haya nuevos brotes con el número de individuos susceptibles? Si yo les pregunto eso, hiciéramos una encuesta, a lo mejor, ¿verdad? Habría gente que diría, no, sin importar el número de susceptibles, lo que importa es cuántos individuos infecciosos hay. Imagínense que haya 1.000 millones de infecciosos, entonces seguramente va a haber nuevas infecciones. Pues ese tipo de cosas las podemos contestar rápidamente con el modelo de Kermack-McKendrick. Entonces vean, un modelo muy sencillito me puede dar para comprender cómo evoluciona el número de nuevos infecciosos y también puede servir para encontrar parámetros que me van a dar condiciones para que el número de nuevos infecciosos crezca o no. Entonces, vean, de aquí uno puede observar que este sistema pues es de 3 ecuaciones diferenciales, pero yo puedo solamente trabajar con las primeras 2 porque la tercera depende de la variable i. Entonces, si yo conozco el comportamiento de i, entonces voy a conocer el comportamiento de r, de los recuperados, y entonces pues uno se puede concentrar en las primeras 2 ecuaciones solamente y observándolas, vean, me está diciendo que S siempre va a ser una función decreciente. Observando la primera ecuación, yo lo primero que puedo decir es, híjole, los susceptibles siempre van a decrecer. ¿Ok? No sabemos si van a decrecer hasta tender a un punto de equilibrio, digamos, trivial, no trivial, etcétera. Eso no lo sabemos. No sabemos a dónde va a converger. Solo sabemos que es decreciente. Y entonces la segunda ecuación, observen que yo la puedo factorizar, ¿verdad? Y me quedaría así. Y entonces yo puedo aquí sacar una condición que me diga cuándo I' es mayor que 0 y cuándo I' es menor que 0, ¿verdad? Cuando yo resuelva esas desigualdades, voy a encontrar ahí un parámetro, que en este caso es un parámetro umbral, y Kermack y McKendrick hablaron del parámetro ρ. Ellos dijeron, ρ, bueno, ρ es igual a gamma entre beta. Vean, es la tasa de recuperación de la enfermedad entre la tasa de contacto efectivo. Y entonces dijeron, a ver, si yo empiezo con una condición inicial en la cual S0 es mayor que ρ, entonces tengo que la derivada de I es positiva, empieza a aumentar, ¿verdad? Hasta que llega al valor de ρ, donde se hace 0 la derivada, y entonces empieza a decrecer el número de nuevos infecciosos. Y entonces, pues ya tiende a un equilibrio, ¿verdad? A este, Kermack y McKendrick le llaman a este punto S infinito. Entonces, observen, ¿qué hubiera pasado si yo empiezo con una condición inicial aquí? Es decir, un montón de infecciosos y esta cantidad, S estrella,
de susceptibles. ¿Va a haber un brote epidémico? Uno dice, ¿qué crees? Como estoy por debajo de mi valor umbral, mi número de infecciosos va a decrecer. Por el teorema de existencia y unicidad, pues no se pueden tocar, ¿verdad?, mis órbitas, y entonces voy a caer más a la izquierda. Pero vean, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera empezado con una condición inicial hasta acá arriba? Pues el número de infecciosos decrece, sin importar si son muchísimos. Entonces, una de las cosas que se contesta este modelo, vean, es que una epidemia va a parar cuando el número de susceptibles sea menor que un parámetro umbral, ¿sí? Mientras haya un número suficiente de individuos susceptibles, pues va a haber un brote epidémico. Observen cómo un modelo muy sencillito nos dice cosas ya muy importantes, ¿no? Nos dice, va a haber por ahí una cantidad umbral que me va a decir si el número de infecciosos va a aumentar o va a disminuir. A mí me parece maravilloso cómo un modelo tan sencillo nos dice ya muchísimo. Por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, observen, lo estamos viendo. Llega a haber muy pocos infecciosos en algún país y sin embargo empieza a haber brotes epidémicos. Y uno dice, oye, pero eran bien poquitos. Sí, pero hay muchas personas susceptibles todavía. ¿Sí? Entonces, esto es rápidamente una de las cosas que nos da el modelo de Kermack y McKendrick. Pueden interrumpir, bueno, no son interrupciones, pueden comentar, hacer preguntas. Yo creo que eso enriquece mucho las clases, en este caso la sesión del curso. Yo no tengo problema en que ni siquiera me tienen que pedir permiso, así de, oiga, ¿puedo participar? No, ustedes participen y ya los escuchamos y platicamos, ¿no? A ver, entonces, vean, ya nada más para hablar un poquito más sobre otros aspectos que hizo Kermack y McKendrick, que hicieron Kermack y McKendrick, es que ellos ajustaron las soluciones de su modelo a los datos de la peste en Bombay. Y vean, da un muy buen ajuste, ¿sí? Ellos calcularon los valores de los parámetros para la peste en Bombay, algunos valores de algunos parámetros, ¿no? Y vean, el ajuste es muy bueno. Como algo muy sencillo describe también a la realidad. Aquí quiero decirles que particularmente yo estoy convencido que un modelo es una caricatura de la realidad. Y cuando digo que es una caricatura, lo digo pensando en que de manera análoga a una caricatura, con muy pocos trazos, nos debe describir muy bien un fenómeno, ¿no? Acá no son trazos, acá serían rasgos. Con pocos rasgos epidemiológicos, ecológicos, no sé, de conducta de las personas, etcétera, nuestro modelo debería describir bien a la realidad. Por supuesto, uno podría tratar de que no sea una caricatura de la realidad, sino que sea un retrato de esos que hacían en las plazas, ¿no? Los pintores. Y dicen, órale, pero eso es carísimo, ¿verdad? Entonces sí, va a describir muy bien la realidad, pero hacerlo y analizarlo te va a llevar mucho, mucho tiempo. El modelo de Kermack y McKendrick a mí me parece, otra vez, lo repito, y no me cansaré de repetirlo, maravilloso, porque es muy sencillito y dice un montón de cosas y particularmente describe muy bien la realidad. Vean, algo importante también es que a mí me da mucha, digamos,
Otra cosa que el modelo de Kermack y McKendrick describe bien es que siempre va a haber personas que no se van a infectar, ¿sí? Siempre, sin importar qué tan grande es la fuerza de infección, siempre va a haber individuos que van a permanecer susceptibles, ¿sí? También eso es otro resultado del modelo de Kermack y McKendrick que me parece maravilloso. Siempre va a haber individuos que no se van a infectar, aun cuando la fuerza de infección sea gigante. Ok, entonces, pues bueno. Vean, Kermack y McKendrick no hablaron del número reproductivo básico. Ellos hablaron de un parámetro umbral que me daba el número mínimo de individuos susceptibles que se necesitan para que haya un nuevo brote epidémico, para que haya un brote epidémico. Con el tiempo empezó a evolucionar este concepto de parámetro umbral en epidemiología hasta que llegó a lo que hoy conocemos como número reproductivo básico. Si nosotros en el modelo de Kermack y McKendrick tomamos que mi población valga 1, si nosotros sumamos las ecuaciones en el modelo SIR, vean que nos da 0. Entonces, n' sería igual a 0. Lo que me está diciendo es que mi población es constante. Si nosotros tomamos que sea 1 mi población total, resulta que el modelo de Kermack y McKendrick genera el R0 que está aquí puesto, que es beta entre gamma. Este es el recíproco de Rho, ¿sí? Del parámetro umbral que encontró Kermack y McKendrick. Y uno puede, digamos, calcular el R0 rápidamente utilizando esa aproximación. Ya les dije hace unos momentos quién era ese infinito, ¿sí? Entonces, este es el R0. Vean, el R0 nos mide y nos da una idea de la magnitud de la enfermedad, ¿no? Del número de infecciosos. R0 mide el número de infecciones secundarias que un individuo infeccioso es capaz de producir cuando es introducido en una población totalmente susceptible durante su tiempo de infecciosidad. Eso mide el R0. Entonces, fíjense, un R0 igual a 2, lo que nos mide es que un individuo infeccioso, durante su tiempo de infecciosidad, generó 2 nuevas infecciones. Entonces, él deja su reemplazo porque él sana, deja su reemplazo y a otro más. Pero si esto pasa para todos los infecciosos, pues entonces tendríamos un brote epidémico. Pero ¿qué pasa si R0 es menor que 1? Pues significa que en promedio un individuo infeccioso no fue capaz de dejar ni a su reemplazo. Entonces, el número de infecciosos va a decrecer. Eso mide el R0. Hay técnicas para calcularlo, ¿sí? Ahorita con lo de la COVID, pues escuchamos a cada rato ese concepto, ¿no? Que el R0 fue medido en tal lugar y que ya, si mal no me acuerdo, para la COVID las primeras estimaciones daban R0s mayores que 6 y a lo largo de los meses fue evolucionando hasta que como que digamos, quedó como acotado su valor entre 2 y 4, y ya cuando la epidemia empezó a bajar en algunos países y medían el R0 para ese país, pues nos quedaba un R0 menor que 1, ¿verdad? Hay otros hijos del R0, ¿no? Que es el RT, por ejemplo, pero bueno, eso es harina de otro costal, dijéramos aquí en México.
Entonces, la nueva variante parece ser que tiene un R0 más grande, la Delta. Más grande que el clásico, le vamos a llamar. Que los medidos originalmente, hay estimaciones que la variante Delta puede tener un R0 cercano a 6. Madre mía. De terror, ¿verdad? Fíjense, está diciendo que un individuo infeccioso, gracias Nacho, que un individuo infeccioso en promedio infecta a 6, ¿no? Él sana y deja su reemplazo y a otros 5. Entonces, pues imagínense esto, ¿no? Rápidamente, si nos descuidamos, pues puede haber un aumento importante en el número de infecciosos. Vean, aquí me tomé la libertad de hacer algunas simulaciones utilizando el software Python. Y lo que hice fue, por ejemplo, en el caso A, puse un número de susceptibles por debajo del parámetro umbral y entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que el número de infecciosos decrece. El parámetro umbral es 0.19. Y aquí grafiqué las soluciones de mi modelo CIR. Vean cómo la población de susceptibles siempre decrece, ¿verdad? La población de infecciosos también siempre decrece y la población de recuperados pues aumenta. En el caso, aquí hay un error, este debe ser el caso C. En el caso C, puse una cantidad de susceptibles por arriba del parámetro umbral, que es 0.19, y entonces vean cómo el número de infecciosos aumenta hasta llegar a un máximo y entonces empieza a decrecer. ¿Sí? Puse también el campo de direcciones, porque bueno, sin importar con qué condición inicial empiece, pues el campo de direcciones dice cómo me voy a mover, ¿verdad? Y aquí está, vean, las soluciones. Los susceptibles nuevamente van a decrecer para todo tiempo. Los infecciosos van a aumentar hasta alcanzar un máximo y luego van a decrecer. Y los recuperados pues siempre se están acumulando, ¿no? A mí me parece sorprendente. O sea, cómo el modelo de Kermack y McKendrick describe muy bien la realidad y es barato matemáticamente hablando. ¿Ok? Aquí hay otro escenario, ¿sí? Vean, aquí nuevamente puse un número de susceptibles mayor que el parámetro umbral y nuevamente hay un brote epidémico. Y aquí lo que quise quise mostrar es que el máximo varía como función de mi condición inicial. ¿Sí? O sea, si yo hubiera empezado con un número mayor de susceptibles, entonces, por ejemplo, hubiera empezado con esta condición inicial, debo esperar que haya un pico más grande, ¿verdad? No se deben cortar las soluciones, pero ahí es mi pulso de maraquero, diríamos en México también, ¿no? Entonces, vean, empezar con menos susceptibles, pues me da un pico más pequeño. Entonces, de aquí nosotros ya podríamos construir una política de control. ¿Cómo hacemos para que el pico de la epidemia sea más pequeño? Y uno puede de aquí, digamos, proponer fácilmente, pues hay que inmunizar a la gente, ¿verdad? Entre menos susceptibles haya, pues el brote epidémico va a ser más pequeño. ¿Sí?
Entonces, vean, el modelo de Kermack y McKendrick nos está dando ya también políticas de control. No necesariamente tenemos que estar pensando en vacunas, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que una persona deje de ser susceptible? Pues bueno, si nosotros clasificáramos a las personas en susceptibles cautelosos y susceptibles no cautelosos, si nosotros hacemos que la gran mayoría de las personas se vuelvan susceptibles cautelosas, también nosotros vamos a hacer que el pico de la epidemia sea más pequeño. Eso sería lo que ahorita escuchamos, que es aplanar la curva. ¿Ok? Hasta aquí, ¿algún comentario o sugerencia que quieran hacer? Porfa, pregunten algo, porque si no, no tiene sentido que se llame taller, ¿no? Los talleres me los imagino ruidosos, la gente trabajando. Si no, pues es como una conferencia más. Entonces, pues pregunten. Y le hacen también favor al expositor, porque si alguien pregunta, se da cuenta que por lo menos alguien está despierto. También, Entonces, también. Entonces, es un favor que le pueden hacer al expositor, porque dice uno, mira, por lo menos alguien me está escuchando. Entonces, pregunten, por favor. Bueno. Yo tengo una pregunta. A ver, dime, José Ezequiel. ¿Cómo es posible en este modelo reconsiderar las reinfecciones? Porque digamos que en este modelo el supuesto es que los recuperados no se vuelven a infectar. Ok, esa es una pregunta muy bonita y además de mucha relevancia. ¿Cómo haría uno eso? De entrada, pues mi población tendría que agregarle a mi población una nueva clase de individuos, ¿no? Los que se reinfectan. Le voy a poner I1. Fíjate, en lugar de poner recuperados es más fácil aún. En lugar de poner recuperados, voy a poner que los individuos vuelvan a regresar a la clase susceptible. Ya sería un modelo CIRS, ¿no? ¿Correcto? Ya sería un modelo CIS. ¿Sí? Entonces vean, el modelo de Kermack y McKendrick también, una pequeña modificación permitiría que se valga que los individuos puedan volver a reinfectarse. ¿Sí? Entonces, esa es una forma. ¿Puedo agregar un comentario? Claro, Nacho. Podríamos inclusive pensar que hay una inmunidad temporal. Es decir, estoy en la clase R un rato, un tiempo 1 entre delta, por ejemplo, Ajá. es decir, y con gamma delta, con salida delta, podría yo salir de R. Es decir, podría ser susceptible, infectado, inmune temporalmente, perder mi inmunidad temporal y caer. Es decir, no tienen que salir de I directamente a S, podrían llegar a la clase R, como parece ser que ocurre con COVID, estar un tiempo con cierta inmunidad y perder esa inmunidad, y la misma modificación permite modelar esto muy, muy bonito. Gracias. Gracias, Nacho. Ahí está matemáticamente lo que Nacho propuso. Sí, Jorge. Una pregunta es, ahora que se hacen estas cuarentenas por temporadas en las regiones, ¿introducir una cuarentena sería afectar el parámetro beta, dependiendo del tiempo? Sí, de cierta manera afectas beta, pero en realidad lo que afectas es el número de infecciosos que están circulando. Entonces, los puedes guardar un poquito y entonces no juegan en la ecuación. Más abajo tengo un modelo con cuarentena que podríamos ver rápidamente, pero sí afecta beta de cierta manera, ¿no? Porque ya, fíjate, beta, por ejemplo, si yo uso la incidencia estándar, en realidad, cuando yo ponga cuarentena,
tendría que poner N menos los individuos que están en cuarentena. Entonces, esta cantidad es menor que esta. Entonces, de cierta manera, también reduzco mi tasa de infección, si lo quieres ver así. Bueno, muchas gracias por participar. ¿Sí? Perdón, no sé si es solo mi monitor o el de los demás. La imagen que estás compartiendo no se está actualizando en mi monitor. No sé si los demás también tengan el problema. Porque entiendo que estás escribiendo cosillas y no las veo yo. Ah, sí, sí estaba escribiendo cosas. Si nos pueden confirmar los demás si sí ven las actualizaciones. Intenta escribir algo, Jason. A ver, voy a volver a compartir. Aquí ya ven. Escríbele algo. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, comentaba que cuando nosotros tenemos cuarentena, y utilizamos la incidencia estándar, entonces en el denominador tenemos que cambiarlo por este término que es N menos los individuos que están aislados, y esto es menor que beta I sobre N. Entonces, esto es para contestar la pregunta de si la cuarentena también afecta la tasa de infección, y la respuesta es sí. Bueno, entonces, voy a continuar. ¿Sale? Entonces, para los que les gusta hacer un análisis más topológico, le voy a llamar, este sistemita tiene infinitos puntos de equilibrio, ¿sí? Si ustedes calculan los puntos de equilibrio, resulta que tiene infinitos puntos de equilibrio y son de esta forma: S estrella 0. ¿Ok? Entonces, es un modelo muy sencillito, pero que ya tiene ahí ciertas dificultades, ¿no? Tiene un número infinito de puntos de equilibrio. Bueno, ¿qué pasa si ahora observen? Este modelo de Kermack y McKendrick no tiene dinámica vital, es decir, no aparecen ahí parámetros de natalidad, de muerte, cosas así. Y una razón es porque la enfermedad que ellos estaban considerando, el tiempo de infecciosidad es muy pequeño comparado con la esperanza de vida de los humanos. Entonces ellos dijeron, no, yo no voy a utilizar dinámica vital. Yo no voy a modelar dinámica vital. Entonces, una de las primeras variaciones del modelo SIR es el modelo SIR con dinámica vital. Nosotros aquí podemos observar, vean, que aparece nuevos términos, mu por N, mu por S, mu por I y mu por R. Mu, en este caso, es la tasa de nacimiento-muerte. Y lo que me está diciendo es que a la población susceptible siempre están llegando individuos nuevos, ¿sí? O sea, los nuevos susceptibles que llegan por unidad de tiempo es una proporción de la población. ¿Ok? Entonces, también dice que en todas las clases hay muerte natural. ¿Cuántos individuos mueren en cada clase? Uno puede decir, bueno, van a morir de manera proporcional al número de individuos en cada clase. Por eso aparece aquí el mu por S, mu por I y mu por R. ¿Ok? Este es una variación muy sencilla del modelo de Kermack y McKendrick. Cuando uno plantea un modelo, pues tiene que reflexionar sobre qué características quiere describir del fenómeno, ¿no? Si vale la pena o no poner dinámica vital. Si uno observa los primeros modelos que se propusieron hace más de un año para estudiar la dinámica de la COVID, no le ponían dinámica vital.
y se concentraban solamente en el cálculo del R0. A ver, vean, si uno calcula el R0 asociado a ese modelo, resulta que el R0 está dado como beta por n entre mu más gamma. ¿Ok? Las técnicas, hay varias técnicas y la más usada últimamente es la matriz de la nueva generación. Eso lo podemos platicar después o bueno, hay muchos artículos que hablan sobre el cálculo del R0 usando la matriz de la nueva generación. Vean, una diferencia sustancial entre este modelo SIR y el modelo de Kermack y McKendrick es que en este sistema solamente aparecen 2 puntos de equilibrio. El equilibrio trivial, que también se le llama el equilibrio libre de enfermedad, y el equilibrio endémico, ¿sí? Le llamamos equilibrio endémico porque siempre hay un número distinto de 0 de infecciosos. ¿Ok? Me tomé la libertad de escribir ese equilibrio endémico en función de R0. ¿Ok? Es una factorización. De aquí yo puedo observar, vean, este equilibrio me está describiendo cuántos individuos en cada clase voy a tener para todo tiempo, ¿no? En el equilibrio. Entonces vean, el número de infecciosos es función del R0. Entonces, un R0 más grande va a implicar un número de infecciosos más grande, ¿sí? Entonces, R0 me mide, de cierta manera, la fuerza de la infección, ¿sí? Un R0 pequeño, pues me va a dar un número en equilibrio para los infecciosos más pequeño que un R0 más grande. Entonces, lo que decía ese rato Nacho, con la nueva variante, la variante Delta, un R0 igual a 6, pues nos está diciendo que el número de infecciosos pues va a ser más grande que cuando teníamos un R0 igual a 2. Está feíto, ¿verdad? Vean, el R0 dice muchas cosas, ¿no? Si va a haber o no infección y también qué tan fuerte va a ser y qué tan rápido se va a propagar el número de infecciosos. A ver, ¿qué más? Vean. Aquí está algo que usamos muchas veces los que hacemos epidemiología matemática para describir la evolución de la enfermedad y es utilizar lo que llamamos diagrama de bifurcación. Un diagrama de bifurcación es fácil de construir. Tenemos que poner en el eje vertical la variable que queremos describir, en este caso el número de infecciosos en el equilibrio, contra un parámetro. Puede ser cualquier parámetro del modelo. Lo ideal es ponerlo como función de R0. Entonces observen, aquí lo que me está diciendo es, en negro lo que está remarcado son los estados de equilibrio y entonces dice que para R0 menor que 1 solamente existe este equilibrio, vean que es el trivial. Cuando R0 es mayor que 1, resulta que este equilibrio, que era estable, se desestabiliza. Entonces, al ser inestable, también surge al mismo tiempo una rama de puntos de equilibrios no triviales, o sea, los endémicos, que son estables. ¿Sí?
Entonces, resulta que en un diagrama de bifurcación uno rápidamente ve que si R0 es menor que 1, cualquier condición inicial va a tender al equilibrio libre de enfermedad. ¿Ok? Solamente nos tenemos que sentar a esperar y la enfermedad va a dejar de propagarse. Sin importar dónde empiece, con qué condición inicial empiece, si R0 es menor que 1, entonces no va a haber epidemia. Pero ¿qué pasa si R0 es mayor que 1? Pues depende, ¿verdad? Si yo empiezo con esta condición inicial, voy a tender a este equilibrio endémico, y si hubiera empezado por debajo, pues hubiera tendido a ese equilibrio endémico. Entonces, un R0 mayor, pues me está diciendo que voy a tender a equilibrios con un número de infecciosos pues más grande, ¿sí? Entonces, un diagrama de bifurcación es una herramienta muy sencillita que nos permite entender la dinámica del modelo, toda su dinámica. Y aquí yo tengo que confesar que cuando yo me dediqué, digamos, cuando tomé la decisión de a qué me iba a dedicar el resto de mi vida, fue porque me enamoré de un diagrama de bifurcación. O sea, me parece sorprendente cómo ese dibujito tan sencillo me dice toda la dinámica del modelo SIR con dinámica vital. Me parece maravilloso. O sea, 2 trazos y ya conozco la dinámica de todo el modelo. Entonces, vean, este diagrama, pues en realidad está dado por este equilibrio. ¿Sí? Si yo grafico I estrella, que es mu entre beta por R0 menos 1, y aquí pongo el R0, pues resulta que cuando R0 vale 1 y estrella vale 0, ¿verdad? Para R0 mayor que 1, pues empieza a aumentar. Para R0 menor que 1 no desaparece el punto de equilibrio, sino que se hace negativo, y ya en el caso que nos interesa, que es poblaciones, pues no tiene sentido hablar de poblaciones negativas. Matemáticamente ese equilibrio existe, ¿sí? Pero no tiene interpretación biológica. Entonces, así es como se construye el diagrama de bifurcación. Uno puede entender rápidamente, vean cómo nuestro diagrama de bifurcación, fíjense, como luego estoy reciclando figuras, la figura que había puesto era así. Era un diagrama de bifurcación de ese estilo. A ver, como si fuera parte de una parábola. Y dije, no voy a confundir a las personas, voy a poner una recta, y eso es porque esto pues tiene cara de recta. Pero hay otros modelos más complejos, ¿verdad? Con más términos matemáticos, que cuando factorizas la expresión para I, pues ya no es lineal, entonces ya te da algo más como esto y no como esto. Entonces también rápidamente te puedes dar cuenta si hay un crecimiento parecido al lineal en el número de infecciosos o parecido a algo cuadrático, cúbico, etc. Bueno, lo que sigue es que, pues nuevamente, utilizando Python, dime Jorge. Tengo una pregunta sobre en el diagrama de bifurcación. O sea, puede ocurrir el caso en que exista, digamos, R0 igual a 1 y uno esté, digamos, allá, persista la epidemia. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado
si yo hubiera tenido una bifurcación, la voy a pintar en negro también, así. R0 igual a 1, tengo este equilibrio no trivial. Entonces, aquí hay un problema, ¿verdad? ¿Cómo es que R0 igual a 1? Nos han dicho toda la vida que R0 igual a 1 me dejaría el mismo número de individuos infecciosos, ¿verdad? Porque nada más dejó a su reemplazo el que se infectó. Y resulta que está bien grandote. No es 0 el número de nuevas infecciones. Esto tiene que ver con la aparición de otros fenómenos. En este caso es una bifurcación hacia atrás, ¿sí? Hay otros tipos de escenarios, ¿eh? Por ejemplo, hay escenarios como este, que aquí se le ocurriera dar la vueltecita. Ok, es aquí el R0 igual a 1 me predice este número de infecciosos, bien grandote. Entonces sí puede pasar. Eso es tema para reflexionar, hay mucho que reflexionar aquí. Y personalmente yo creo que no estamos contando bien el número de nuevas infecciones secundarias que produce un individuo infeccioso. Nos quedamos, ya tenemos que casi 100 años describiendo nuevas infecciones de una manera que subestima el número de nuevas infecciones que en realidad suceden. Entonces, como nuestro modelo no lo estamos tomando en cuenta, pues el R0 también queda corto. Muy interesante tu pregunta. O sea, justamente Nacho y yo estamos trabajando en responder ese tipo de cosas, ¿no? ¿Eso aclara tu duda, Jorge? Sí, sí. Quería saber Jason, hay una pregunta más en el chat. Sí. Dice, R0 igual 1 siempre será punto de bifurcación en este modelo. Sí, siempre. A ver, si yo veo mi diagrama de, bueno, más bien mis coordenadas, observa, ¿qué pasa si R0? Bueno, hay que ver qué entendemos por bifurcación. Y uno puede entender por bifurcación que los equilibrios cambian en número, es decir, aparecen o desaparecen equilibrios, o que cambian su estabilidad. Esas son como dos grandes formas de describir que hay una bifurcación. Entonces, con R0 igual a 1, ¿qué pasa? Vean, con R0 igual a 1, este equilibrio, pues en realidad se convierte en este. Entonces, en este modelo, R0 igual a 1 siempre es un punto de bifurcación, tal que para R0 mayor que 1 existe un equilibrio no trivial y para R0 menor que 1 no existen equilibrios no triviales positivos. Eso aclara tu duda. ¿Quién preguntó? Galaxy J7 Prime. Coloquen su nombre, por favor, para poder pasar el listado inclusive. Gracias. Ok. ¿Algo más que quieran comentar al respecto? Bueno. Jason, Ajá, dime. antes de continuar, nosotros terminamos 10:30, pero vamos a tener hasta las 10:20 y hacemos ahí una serie de preguntas si alguien se anima. Perfecto. Yo te aviso. Perfecto. Ok. Vean, aquí otra vez usando Python, grafiqué algunos escenarios. Aquí puse las soluciones del modelo utilizando un distinto conjunto de parámetros, ¿no? En el primer escenario, fíjense, puse algo con un R0 igual a que me da, o sea, puse valores de los parámetros
tal que el R0 calculado era de 4.54. Y entonces vean el número de infecciosos que tengo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa si yo hago, en lugar de que gamma valga 0.01, hago que gamma valga 0.002? Acuérdense que el tiempo de infecciosidad se define de esta manera. Entonces, si yo hago un gamma más pequeño, estoy haciendo un tiempo de infecciosidad más grande. Y entonces la gente, al andar circulando más tiempo y él ser infeccioso, pues sí, no nos debe sorprender que el nuevo número de infecciosos en este escenario es mayor que en el caso anterior. ¿Ok? Bueno. Entonces vean, aquí está escrito también el comportamiento de las soluciones para, digamos, describir lo que pasa en el diagrama de bifurcación, solo que de una manera más colorida, pues más bonita para acabar rápido, ¿no? No es tan, además tan, ¿cómo llamarlo? Simplificada. ¿Ok? Entonces, pues bueno, permítanme mostrar este modelo que escribió Heathcote en el 2006. En ese artículo de Heathcote es el artículo que habla de, él propone 6 modelos epidemiológicos con cuarentena, ¿sí? Y quiere responderse qué efecto tiene la cuarentena en la dinámica infecciosa. Y entonces, si uno calcula el R0 de este modelo, resulta que el R0 está dado por beta y luego mu más R más delta. Vean, ¿quién es delta? Si yo a este modelo lo analizo, resulta que delta es la tasa a la que estoy aislando a mis individuos infecciosos. Entonces, delta, la tasa de aislamiento de individuos infecciosos, le pega al R0 fuerte, es decir, aparece en el denominador. Entonces, hacer un delta mayor hace que mi R0 decrezca. Entonces, aislar a las personas infecciosas impacta rápidamente en el R0. ¿Sí? Entonces, eso es maravilloso. Vean cómo el R0 sí capta ese tipo de fenómenos. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos así aquí rápidamente hacer el diagrama o la gráfica que me describe la dinámica infecciosa, o sea, el modelo compartimental le voy a llamar, aunque también este es un modelo por compartimento, solo como está con ecuaciones. Vean, yo estoy diciendo que los susceptibles aumentan a una tasa constante, o sea, hay un reclutamiento constante de individuos susceptibles, y luego estos son los individuos susceptibles que se infectan, ¿verdad? Dejan de estar en la clase susceptible y pasan a la clase infecciosa. Y luego, fíjense, ya los voy a quitar de una vez estos términos. Estos términos son las tasas de muerte natural. O sea, del DS, aquí sería de I, de Q, aquí sería de R, ¿verdad? Y ahora dice
Delta son los individuos que dejan de estar en la clase infecciosa y llegan a la clase en cuarentena. ¿Ok? Y luego, ¿quiénes son RI? Pues son los que se recuperan, individuos infecciosos que se recuperan sin haber estado aislados. Y también los individuos en cuarentena, pues después de un periodo de tiempo, 1 entre epsilon dura ese periodo, se recuperan. Entonces, ahí tengo mi modelo SIQR, ¿verdad? En el cual estoy pensando que hay una estrategia de control llamada aislamiento, que está siendo modelada con este sistema de ecuaciones diferenciales. El R0, cuando lo calculen, pues resulta que les da un delta que aparece en el denominador. El R0 captura muchas cosas interesantes. Por ejemplo, si yo propusiera un modelo SIB en el que tenga susceptibles, infecciosos y vacunados, particularmente el que escribió Cripps, Saleta y Velasco Hernández, Jorge, en el 2000, si lo buscan, Christopher Cripps y Jorge Velasco escribieron un artículo sobre la dinámica de un modelo en el que tienen individuos susceptibles, infecciosos y vacunados. ¿Ok? Fíjense, ese modelo, si calculan el R0, ellos lo dan ahí, tiene esta forma. Mu es beta por mu más gamma. Lo voy a poner con los parámetros que estamos usando aquí. Y me quedaría mu más teta más sigma por phi. A ver, voy a hacerlo más pequeño para que quepa. Mu más teta más sigma por phi entre mu más teta más phi. Vean, si se dan cuenta, este término de aquí, sigma, es la tasa que mide qué tan eficiente y qué tan eficaz fue tu vacuna. Entonces, sigma es un parámetro que vive entre 0 y 1. Entonces, este término de aquí es un número que vive entre 0 y 1. Entonces, al R0, en ausencia de vacuna, cuando hay una vacuna, se tiene que multiplicar por un factor menor que 1. Entonces, lo reduce. Pero si observan, los términos que tienen que ver con la vacuna es sigma, phi y teta. Si ustedes mueven esos parámetros, ¿cómo es? A este valor, a este R0 le voy a llamar R0 delta y a este R0 vacuna. ¿Cuál de los dos R0s, R0 delta o R0 B, cuál de ellos dos es más sensible a cambiar los parámetros que tienen que ver con la estrategia de control que se está implementando? Si uno analiza esos casos, resulta que mover teta, sigma y phi no mueve tanto este factor, lo mantiene muy parecido, pero en cambio, si mueven delta, delta sí impacta al R0 bien y bonito, dijéramos en México. ¿Ok? Entonces vean, uno aquí puede decir, bueno, voy a construir un modelo matemático. Sale, dime primero tus clases epidemiológicas. Ya que las tengas, dime cómo vas a modelar las nuevas infecciones. ¿Con ley de acción de masas tal cual? ¿O con alguna
función que describa otro tipo de nuevas infecciones. ¿Vas a poner alguna estrategia de control? Sale. ¿Va a ser acotada? O sea, ¿va a haber recursos ilimitados a la hora de que la gente haga uso de la estrategia de control? Por ejemplo, tratamiento ilimitado. ¿O vas a poner un tratamiento que disminuye el número de personas tratadas a través del tiempo? ¿Por qué? Porque los hospitales se saturan, porque no hay tantos ventiladores para que las personas se ayuden, ¿verdad? A la hora de querer respirar, etcétera. Entonces, ya que lo tengas, pues calcula el R0, ¿verdad? Y entonces puedes diseñar estrategias de control o de erradicación de la enfermedad. Antes, a mí me gustaría hacer énfasis en que siempre que planteen un modelo, tienen que empezar con una pregunta que se quieran contestar. No se trata de escribir modelos a diestra y siniestra y hacerles el análisis matemático. Si hacen eso, pues todo queda en un ejercicio matemático. Pero si ustedes realmente empiezan queriéndose contestar una pregunta que tenga implicaciones biológicas, ya sean epidemiológicas o ecológicas, pues entonces, digamos, ya estarían haciendo matemática aplicada. ¿Sí? Bueno, me queda un minuto, me gustaría dejarlo ahí y comenzar con la sesión de preguntas, Roxana, si gustas. Sí, acá tenemos una, es de José Alfredo, dice, si la vacuna no evita la infección, ¿cómo podríamos incluir la disminución del riesgo de llegar a la UCI en la fórmula? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, Roxana? ¿Cómo no? Si la vacuna no evita la infección, que es lo que conocemos todos, ¿no? ¿Cómo podríamos incluir la disminución del riesgo de llegar a la UCI en la fórmula? Es decir, esa sería la... Me parece, gracias. Sí. Me parece una pregunta bien interesante. Ahorita lo que yo te diga podría quedarse corto, pero voy a hacer un intento. Fíjate, el modelo que propuso Cripps y Velasco Hernández en el 2000 proponían que hay una proporción de individuos que después de vacunados también se pueden infectar, ¿sí? O sea, los modelos con vacuna generalmente sí están pensando ya en vacunas que no son ni 100% efectivas ni 100% eficaces. Ahora, ¿cómo, digamos, modelar el riesgo a la hora de ir a la UCI? Bueno, particularmente las ecuaciones diferenciales ordinarias no describen fenómenos espaciales, ¿no? Entonces, no podríamos distinguir los que van a la UCI. Me imagino que UCI es la universidad. Pero sí podríamos poner una clase en la población a la que le llamaremos estudiantes universitarios. Y entonces, ellos seguramente su tasa de infección va a ser mayor que los individuos que no están circulando ni en contacto con otros individuos. Esa es una forma que se me ocurre en la que pondría un riesgo, ¿no? Yaiser, UCI es la unidad de cuidados intensivos. Ah, ok. Uy, pues eso es ya otra cosa, a ver. La vacuna tendré que ir ahí. Ajá, pero ahí no me quedaría claro la vacuna y el riesgo de llegar. Ah, fíjate, otra vez planteas una ecuación de los que llegan a esta sala especializada, ¿sí? Y tú puedes decir, los individuos que hayan recibido la vacuna, cuando llegan ahí, tienen una tasa de mortandad menor que los que no. ¿Sí? O sea, estoy pensando en esto, si quieren lo podríamos platicar más detalladamente, pero aquí estoy pensando los individuos que llegan a la UCI.
estos van a venir de los que vienen vacunados y de los que no. Entonces podrías decir que la tasa, aquí le voy a poner eta 1 y aquí son eta 2, y entonces decir eta 1 es menor que eta 2. Esa es una forma a lo mejor en la que estarías diciendo, pasan menos a la UCI si se vacunan que los que se vacunan. Algo así se me ocurre, no me queda del todo clara la cuestión. Correcto, sí, por lo menos una alternativa. Muy bueno. Otra pregunta, bueno, es un pedido más bien de Jean Acuña. Dice, me gustaría saber las referencias bibliográficas, por favor, para una introducción a epidemiología. No sé si se refiere a epidemiología o epidemiología matemática. Ok, miren, Heathcote particularmente escribió en el 2000 un artículo que anda ahí en la red, por cierto, y se llama La matemática de las enfermedades infecciosas. Es un artículo como de 50 páginas, y es referencia obligada de todos los que hacemos epidemiología matemática haberlo leído o visto alguna vez. Y entonces, ese es un buen artículo para arrancar, y yo no, digamos, hay varios libros que hablan de modelos en la epidemiología matemática. Si me escribes, te puedo mandar algunas referencias, ya así particulares de los libros, pero hay muchos artículos describiendo modelos del tipo SIR, del tipo SIS, del tipo SIQR, etc. Yo mismo tengo varios artículos y si gustas, te los puedo mandar. Okay. Otra pregunta de Marta Nina dice, ¿este modelo describe el COVID? Pues los infectados por COVID tienen un periodo de latencia considerable. En ese caso, miren, a ver si tengo un modelo por ahí. Este es un modelo que describe la COVID. A ver, siempre uno tiene que tener claro qué se quiere contestar, ¿no? La pregunta que hay atrás. Porque modelos para describir la COVID hay muchos ya. En particular, nosotros aquí lo que hicimos fue plantear un modelo en el que hay infecciones por dos vías. La directa, que es de humano a humano, y la indirecta, que tiene que ver con humanos y virus en el ambiente, ¿sí? Los virus en el ambiente, nosotros los describimos con la variable B, ¿sí? Y estos son virus que hay digamos, en forma de aerosoles o que están, por ejemplo, en las calles, ¿no? En los centros comerciales, cuando vamos a las tiendas. Eso describe la B. Entonces, nosotros aquí estamos estudiando un modelo para la COVID, la propagación del SARS-CoV-2, en el que tenemos individuos susceptibles, individuos expuestos, individuos infecciosos e individuos recuperados y los virus en el ambiente. Entonces, más bien tiene que ver con qué te quieres contestar, y el modelo, cualquier modelo te puede servir, ¿no? Si lo quieres hacer más particular, por ejemplo, tendríamos que poner aquí, si quiere uno, los asintomáticos. Nosotros hicimos un trabajo también donde utilizábamos una clase de asintomáticos y resulta que tienen un papel bien importante en la propagación de la enfermedad. Entonces, varios modelos te pueden describir la dinámica de la COVID. Más bien es qué características de la COVID tú estás modelando y planteas el modelo. ¿Sí contesto tu pregunta? Si no, le echo más ganas. Bueno, hay más preguntas y el tiempo se nos está acabando.
De repente las podemos discutir mañana, si por favor guardan sus preguntas, tanto Cristian como Gisette Lara, que son importantes. Te las voy a leer de todas maneras para que las tengan en cuenta para mañana. Cristian dice, hola, ¿son factibles los modelos discontinuos para modelar en enfermedades? Esa es una. Y la otra dice, hola profesor Jeiser, hablando de las cuarentenas. Estaba pensando que hay varias formas de interpretarlas, como remover personas sanas del sistema, reduciendo la cantidad de la población susceptible, siendo como una herramienta preventiva, en efecto. O el caso de su ejemplo, pensando en el aislamiento de la población infecciosa como una medida de control, o aplicar ambas, ¿verdad? Esa es la pregunta que se hace y ya mañana le indicarás con más amplitud. Otras preguntas surgieron bastantes al final. Los parámetros se podrían considerar como funciones variando con el tiempo, o bien con lógica fuzzy, o bien con control. ¿Ok? Este es de Danilo. Más por ahí, bueno, y gracias. Bien, Jeiser, Ignacio, les agradecemos por esta primera reunión, que como ven ustedes han surgido muchas preguntas y surgirán más durante los próximos días. Así que por ahí ya tienen unas cuantas preguntas de repente para contestar mañana temprano. Lleguen temprano, jóvenes, lleguen temprano. Ok, colegas, porque estamos empezando con mucho entusiasmo cada una de las Qué bueno. Muy agradecido por hoy día. Me da mucho gusto, ¿eh? Me da mucho gusto. Gracias, gracias.